Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Ulises Emanuel Pérez Pérez, estudiante de Administración de segundo semestre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El día de hoy les voy a explicar acerca de los derechos humanos, sus antecedentes, los artículos que lo integran, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, así como la ley de la CNDH y de la Suprema Corte de Justicia, y cómo entre estas protegen a los derechos humanos. Los primeros antecedentes de los derechos humanos datan desde la época de la conquista, en la que por esas épocas se declararon las leyes de Indias, las cuales eran una serie de leyes que protegían a los indígenas de estas comunidades en ese entonces. Su principal defensor fue Fray Bartolomé de las Casas. Tiempo después, en el avance de los derechos humanos, no vendría hasta 1814 con la Constitución de Apatzingán, en la cual se decretaron el derecho a la igualdad, al respeto, y estableciendo a la religión católica como única religión en el país. Además, en esta Constitución se establecen los sentimientos de la nación, escrita por José María Morelos y Pavón. Otros de los derechos que se hicieron en esta Constitución fue la igualdad, la seguridad, el respeto mutuo, además de que se establecieron la división de poderes. Después, en 1857, surge una nueva constitución en la que se establecen los derechos del hombre, son la base y el objeto de las instituciones sociales. En estos preceptos se resaltan la abolición de la esclavitud, la libertad de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio, así como el derecho al voto varonil. Tiempo después, se emite una nueva constitución en 1917. Esta viene como resultado después de la Revolución Mexicana, la cual no solamente fue pionera en derechos humanos a nivel nacional, sino que también fungió para ser denominada como la segunda generación de derechos humanos, la cual veremos más adelante. Esta nueva constitución de 1917 trajo consigo derechos innovadores para ese tiempo. En ese entonces, los derechos que marcaron un hito en la historia fue el artículo 3, el 27 y el 123. Mencionando el artículo 3, que menciona que la educación debe ser gratuita y laica. El artículo 27, que habla acerca de la repartición de tierras, los ejidos y la tierra comunal. Así como el 123, que habla sobre la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y las prestaciones que un trabajo debe tener, como un sueldo, derecho a vacaciones y a días de descanso, así como seguridad social, así como contar con seguridad social, como es una pensión para la vejez o para la cesantía en edad avanzada. Otro de los avances que hubo en materia de derechos humanos fue hasta 1975, en donde se crea la Procuraduría General del Consumidor, la Profeco, que en este caso defendía a los consumidores de las empresas, pero sin embargo esta no defendía a las personas sobre sus derechos en el aspecto público. Y hasta después, en 1979, en el estado de Nuevo León, surge la Defensoría de los Derechos Humanos en ese estado, el cual ya ve un poco más encaminado para defender los derechos del hombre. Asimismo, ese mismo año en la UNAM se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios. Después, en 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se crea por fin la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta surge para defender a los derechos humanos del poder público, a diferencia de lo que, como lo hacía la Profeco, que ella no podía defenderlos en esta materia. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos pertenecía en ese entonces a la Secretaría de Gobernación, pero no es hasta el año 1992 en la que se desprende totalmente de este organismo y se eleva a rango constitucional a nivel nacional, así como también se establecía que cada entidad federativa debía tener su propia comisión en sus respectivos estados. Esta reforma que se originó en 1992 mencionaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debía contar con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es por ello de que de esta manera se le da un poco más de poder a la comisión, además de que se descentraliza de la Secretaría de Gobernación, y no es hasta 1999 en la que se le dota de completa autonomía y decisión presupuestaria. Ahora toca el turno de hablar acerca de la clasificación de los derechos humanos.
En este caso, tenemos que empezar por la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establece en diciembre de 1948 en una reunión de la ONU celebrada en París en ese mismo año. Esta Declaratoria de los Derechos Humanos contiene 30 artículos que son inalienables y son para todas las personas de la familia humana. Esta declaratoria menciona que los derechos son fundamentales y deben de protegerse a lo largo de todo el mundo, y de que todos los gobiernos deben hacer valer estos derechos en sus respectivas constituciones. Además, esta declaratoria de los derechos humanos marca derechos como la libertad, la paz en el mundo, así como la igualdad entre las personas. Esta declaratoria surgió a partir de las 3 generaciones de derechos humanos. La primera, que se dio en la Revolución Francesa. En esos años se estableció que el gobierno debía respetar cada uno de los derechos humanos, como el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunirse, la libertad de culto, así como de asociación, de libre pensamiento. Además de esta primera generación, contempla que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social, económica, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, así como el derecho de la igualdad entre hombres y mujeres. Y también se establece el derecho a una nacionalidad. Estos derechos guardan estrecha relación con los artículos 3, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de la ONU, los cuales contienen estos derechos. Después, con la Revolución Mexicana en 1910 y resultado de esta, como se mencionó en un inicio, surge la Constitución de 1917, la cual contiene la segunda generación de derechos humanos, en la que se establecen derechos como la seguridad social, derecho a la libertad, a la cultura, así como prestaciones sociales, económicas y culturales que marcan este tipo de derechos. Estos derechos guardan estrecha relación con los artículos 22, 23, 25, 26 y 27 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Y por último, en tiempos más contemporáneos, surge la tercera generación de derechos humanos, en la cual se fijan más a los derechos sobre el medio ambiente, a la cooperación de naciones y así como el respeto mutuo y colaboración entre todos los grupos humanos y étnicos de la región. Ahora toca el turno de explicar los artículos que comprenden la Constitución Mexicana de 1917. En estos explicaré los artículos del 1 al 29, que tratan básicamente de los derechos humanos, así como del 102, fracción B, y 133, así como la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia, y cómo entre estos se relacionan para protección de los derechos humanos. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán su libertad y la protección de las leyes. En este artículo menciona que queda prohibido toda discriminación. En dado caso que se diera un acto discriminador, la CNDH en su artículo 44 podría emitir una recomendación en la que se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede en su caso, para la reparación de los daños y los prejuicios que hubiesen ocasionado. Artículo 2. Se establecen acciones directas del Estado en 3 niveles de gobierno a favor de los indígenas. Artículo 3. Todas las personas tienen derecho a la educación gratuita y laica. 4. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Este artículo es respaldado por artículo 6, párrafo 14 bis de la CNDH, en la cual menciona la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 5. Establece la libertad de trabajo que va ligada al artículo 123 constitucional, por virtud del cual el Estado debe promover el empleo así como la seguridad social del mismo. El artículo 6 nos habla de la libertad de expresión, el derecho a la información, a la libre comunicación y el derecho a la intimidad, así como el artículo 7, que menciona la libertad para difundir opiniones e información de ideas a través de cualquier medio de comunicación. Y pues el derecho y, como mencionamos, la libertad de que esto se pueda hacer sin ningún obstáculo. El artículo 8 contempla el derecho a la petición.
El artículo 9 menciona que el derecho de asociarse y de reunirse. El 10, el derecho a portar armas solo en el domicilio, vehículo o habitación de un hotel, si fuera el caso. El artículo 11 menciona que todas las personas tienen derecho a entrar en la República, a salir de ella, a viajar por su territorio y a mudarse de residencia sin obstáculo alguno. El artículo 12 establece el principio de la igualdad de todos los seres humanos y prohíbe la aristocracia. El artículo 13 nos menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. En caso de hacerlo, la Suprema Corte puede hacer uso de su artículo 10, fracción 3, en la cual puede aplicar el recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los juzgados de distrito o por los tribunales colegiados para su apelación. El artículo 14 menciona que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no es mediante un juicio. En caso de hacerse esa atribución, la CNDH en su artículo 6, párrafo 15, menciona que se puede investigar los hechos que constituyen las violaciones graves de los derechos humanos, para este caso en particular. El artículo 15 nos menciona sobre acerca de que no se autoriza la celebración para tratados de extradición de reos políticos. En este caso de hacerlo, la Suprema Corte podría hacer uso de su artículo 10, párrafo 4, para aplicar el recurso de revisión de amparo en contra de estas sentencias que resuelven la constitucionalidad de las normas generales. El artículo 16 nos menciona las garantías esenciales para proteger los derechos humanos frente a posibles abusos de autoridad. El artículo 17 nos menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El artículo 18 establece un sistema especial de justicia para adolescentes en materia penal. Este hecho para mencionar que ninguno puede ser tratado ni juzgado como adulto. El artículo 19 nos menciona que una vez que se pone a disposición un detenido a disposición de El artículo 19 nos menciona que una vez que se pone a un detenido a disposición de un juez ejerciendo acción penal en su contra, el juzgador tiene que resolver en un máximo de 72 horas que se dicte auto de vinculación a proceso. El 20 nos menciona que contiene principios históricos de derecho penal, derechos del acusado y derechos de las víctimas. El artículo 21 nos menciona que el Ministerio Público es la autoridad encargada de hacer la investigación de los delitos. El 22 nos menciona que quedan prohibidas la pena de muerte, la mutilación, de infamia, de azotes, de palos y cualquier multa excesiva. El artículo 23 nos menciona que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, así como el 24 que menciona sobre la libertad de religión y de poder creer y pensar cualquier cosa. El 25 establece los principios básicos de nuestro sistema económico, atribuye al Estado la rectoría del desarrollo nacional. El 26 se refiere a las estadísticas nacionales, al registro de las cifras de población, de producción económica, de intercambio comercial, etc. El artículo 27 menciona la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y que todos esos territorios son originalmente propiedad de la nación. El artículo 28 prohíbe los monopolios. Esto quiere decir que el dominio del mercado por un solo proveedor de bienes o servicios queda estrictamente prohibido. El artículo 29 establece el decreto de la suspensión, lo cual es una medida que atiende a las circunstancias extremas, las cuales en el orden constitucional debe de ser temporalmente suspendido y modificado para proteger la integridad y la continuidad del Estado. Otro artículo a detallar es el artículo 102, inciso B, el cual es el artículo que regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual deriva de la obligación para todas las entidades federativas del país a crear órganos autónomos que vigilen los derechos humanos, cuyas principales funciones serán conocer las quejas interpuestas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa que emanen de cualquier autoridad o servidor público, salvo el Poder Judicial de la Federación, formular recomendaciones públicas y presentar las denuncias que correspondan ante las autoridades respectivas, siendo incompetentes en el tema relacionados en materia electoral, laboral y jurisdiccional. Y otra atribución es que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio. El artículo 133 menciona la supremacía constitucional. Esto quiere decir que
que la Constitución y todas las leyes que emanen de ella y que promulgue el presidente o la Cámara de Diputados o Senadores serán la ley suprema de toda la Unión. Otro aspecto a detallar es la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 2 y con base en el artículo 102, inciso B mencionados hace un momento, señala que la CNDH es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto esencial la protección, la observancia, la promoción, el estudio y divulgación de derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Esta comisión tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial, esto de acuerdo con el artículo 3 de esta ley. Esta comisión está integrada por un presidente, una secretaria ejecutiva, visitadores generales y adjuntos, así como personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, además de contar con un consejo para mejorar el desempeño de sus responsabilidades. Dentro de las principales atribuciones de esta comisión se mencionan que ésta puede recibir quejas presuntas de violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas. Otra de sus atribuciones es programar y proponer acciones de manera coordinada con las dependencias competentes a efectos de impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos. Por otra parte, las competencias que la CNH no puede hacer son actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, consultas formuladas por autoridades particulares y otras entidades sobre las interpretaciones de disposiciones constitucionales y legales, así como de que por ningún motivo podrán examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, así como el conflicto entre particulares. Como manera de conclusión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son dos entes que se dedican a procurar el salvaguardia de los derechos humanos. En este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca básicamente la reparación del daño cuando una persona física es agredida o violentada sus derechos por parte de algún servidor público o de una institución pública federal. En esta, la Comisión de Derechos Humanos atrae el caso y busca una conciliación, una reparación del daño. Asimismo, la misma comisión puede ejercer algún tipo de denuncia o emitir una queja sobre el servidor público o institución a nivel federal que haya incurrido en una práctica sobre la violación a este tipo de derechos. A diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí funge más como un ente sancionador, el cual se dedica a básicamente vigilar que cualquier sentencia que se haya emitido no viole los derechos humanos de cualquier persona. En este caso, de hacerlo, puede apelar mediante un juicio de amparo o una encomienda de inconstitucionalidad, como en este caso lo ha hecho por ejemplo, por poner un ejemplo, sobre el derecho hacia el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, así como el derecho al aborto y contra la criminalización de las mujeres que han hecho uso de ya que en su momento se emitió una reforma que impedía este tipo de, por ejemplo, de matrimonios, y la Suprema Corte invalidó esta sentencia mencionando que todo este tipo de leyes que iban en contra de esta situación eran inconstitucionales y por ende que estas reformas debían echarse para atrás. De mi parte, esto sería todo por el día de hoy. Buenas noches y nos vemos en otro video.